Estaba lista para renunciar, hasta que un extraño la llevó al versículo que todo cambió. Clara caminaba por las calles de su ciudad, sintiendo cómo el frío de la desesperanza calaba hasta los huesos. Había perdido mucho, primero a su madre, luego a su mejor amiga, y finalmente el trabajo que tanto amaba. Con cada pérdida, su fe se desvanecía. La luz que antes guiaba su vida, ahora era solo un destello lejano, casi invisible. Se sentía sola, atrapada en una sombra que parecía interminable. Esa mañana, las nubes pesadas parecían reflejar su estado interno, y el viento helado le susurraba sin compasión. Mientras se perdía en sus pensamientos, un extraño apareció de la nada. Tenía una mirada intensa y sabia, como si pudiera ver directamente en su alma. Se acercó con una calma que contrastaba con la tormenta que Clara sentía dentro. Sin palabras, le ofreció una Biblia desgastada. La calma. Era un mensaje de esperanza que había olvidado que existía. Pero justo cuando la chispa de la fe comenzaba a encenderse, la duda se coló en su mente como un ladrón silencioso. ¿Realmente podía confiar de nuevo? El extraño, al ver su lucha interna, se sentó a su lado. Comenzó a compartir su propia historia, una vida llena de incredulidad, de rechazos y de fracasos. Al igual que tú, dijo con una voz suave, yo pensé que Dios me había abandonado, pero en mi quebranto encontré una gloria inesperada. Aprendí que en las tinieblas es donde la luz brilla más intensamente. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Clara. Recordó sus sueños de ayudar a los niños de la calle, un propósito que había abandonado por el dolor y la decepción. ¿Podría ella volver a levantarse? Mientras se sumía en su reflexión, sintió una llamada profunda resonando en su pecho. Un regreso a su verdadera vocación. Algo dentro le decía que aún había un camino esperándola. Fue entonces cuando, Dios le estuviera diciendo, aquí estoy, nunca te he dejado. A medida que la esperanza comenzaba a arraigar en su alma, Clara se dio cuenta de que la historia no terminaba aquí. Había una batalla continua entre la fe y la duda, y aunque comenzaba a haber un camino, los silencios de Dios aún eran abrumadores. La respuesta seguía siendo un enigma, un misterio envolvente que la mantenía despierta por las noches. Se sentó, reflexionando sobre el llamado en su corazón. Ya no solo se trataba de su redención, sino de cientos de niños perdidos en la oscuridad. La aventura apenas comenzaba, y el verdadero propósito de Clara estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser revelado. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum contenido. Toda diferença, vamos interagir. Clara se sentó en un banco del parque. El viento helado parecía soplar sus preocupaciones. La luz del sol comenzó a filtrarse entre las nubes, iluminando su rostro. Había sentido un destello de esperanza, un regreso a la vida que alguna vez había anhelado. El extraño aún estaba allí, mirando a Clara con una sonrisa serena. Pero esa paz momentánea se desvaneció cuando un rayo de luz surcó el cielo, seguido por un estruendo ensordecedor. Clara se sobresaltó, mirando a su alrededor confundida. De repente, la atmósfera cambió. Las hojas de los árboles comenzaron a temblar como si estuvieran atrapadas en una tempestad desconocida. Clara sintió una energía poderosa, pero desconcertante. «¿Qué está pasando?», murmuró, el corazón latiéndole con fuerza. Sin previo aviso, una figura resplandeciente emergió entre la neblina. Era un ángel. Su luz cegadora llenó el parque. Clara
Atónita, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ángel se dirigió a ella, su voz con compasión. Soy un mensajero de lo alto, enviado para recordarte que tu vida tiene un propósito divino. No estás sola en esta batalla. Clara sintió lágrimas caídas, no solo de miedo, sino de comprensión. Me he perdido. He dejado de creer, confesó en voz baja. He olvidado quién soy. Pero el ángel hizo un gesto con su mano, y fue como si el aire se volviera espeso de revelación. Tu sufrimiento ha abierto una puerta. Lo que creías que era el final es solo el comienzo. Eres un faro para muchos. Un torrente de imágenes cruzó la mente de Clara. Los rostros de niños que había querido ayudar, sus risas, sus lágrimas. El peso de la culpa la abrumó. ¿Cómo puedo ser un faro si he fracasado? El ángel se acercó, y en sus ojos vio la mirada de compasión divina. Los fracasos son oportunidades para redescubrir la fe. A través de ti, otros encontrarán el camino. En ese instante, el extraño que había estado a su lado se levantó. Su rostro brotó con una luz sobrenatural, y Clara cedió. De repente, el parque se llenó de una multitud, una comunidad de almas perdidas y anhelantes. «Escúchenme todos ustedes», clamó, revelando un secreto oculto. «Ustedes son parte de un hermoso plan. Cada uno aquí ha sido traído por su dolor, por su búsqueda de esperanza. Juntos serán una luz en las tinieblas». Clara sintió el peso del compromiso, una llamada más fuerte, más profunda. Pero en ese mismo instante, de las sombras, una voz grave y oscura resonó. «Tú no tienes poder aquí, Clara», murmuró con una risa helada. Era como si la oscuridad en sí misma se manifestara, intentando apagar la luz que comenzaba a encenderse. Clara sintió miedo, pero también una determinación florecer en su interior. «No estoy sola», pensó con fuerza. El ángel susurró. «La batalla es real, pero la victoria ya ha sido proclamada». Y con esas palabras, Clara miró a la multitud que ahora la rodeaba. Sus corazones latían en un mismo compás, llenos de dolor, pero también de esperanza. Había un nuevo propósito. Presentaba, pero el camino estaba lleno de preguntas. Una pregunta resonó en el aire. ¿Estás lista para caminar en la luz, incluso cuando la oscuridad parezca abrumadora? Y así, con el eco de esa pregunta, su historia apenas comenzaba. Clara cerró los ojos, el eco de la pregunta aún resonando en su mente. ¿Estás lista para caminar en la luz, incluso cuando la oscuridad parezca abrumadora? Al abrirlos, la multitud que la rodeaba parecía desaparecer, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. La comunidad, que antes latía en un mismo compás de esperanzas, ahora se desvanecía poco a poco, dejándola allí, sola, frente a la figura resplandeciente en el cielo, y de ella emergió un destello de luz aún más intensamente brillante. Clara se cubrió los ojos, temiendo lo que podría seguir. El viento comenzó a aullar, llevando consigo sus pensamientos. La multitud regresó, pero sus rostros eran diferentes. Estaban mezclados entre rostros conocidos y otros que Clara no podía identificar. Gritos de confusión resonaron, mientras algunos caían de rodillas. Otros levantaban las manos al cielo, atrapados en una mezcla de adoración y terror. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Había una línea fina entre la fe y el miedo que la mantenía en vilo. Y entonces, una voz resonante emergió del esplendor que se deslizaba del cielo. «Clara». El nombre fue pronunciado con un eco que parecía estar presente en cada rincón de lo que conocía. Lo que creías perdido ha sido guardado. Cada lágrima, cada pregunta, todo tiene un propósito. Clara dio un paso atrás, sintiendo un frío intenso en su corazón. «¿Quién eres tú?», preguntó, la voz quebrada. Por los que había anhelado luchar, pero luego
surgieron imágenes de su madre, de su amiga y de aquel amor que había perdido en el camino. Clara sintió un dolor profundo, casi físico. ¿Esto es una burla? ¿Todo mi sufrimiento sin razón? La voz en el cielo y el ángel intercambiaron una mirada significativa, como si se comunicaran con un secreto divino. Las sombras de tu pasado han sido tus maestras, dijo el ángel, su voz como un suave susurro en medio del tumulto. Ahora debes saber la verdad. Lo que tienes que descubrir no es solo tu llamado, sino el legado que has heredado. Aquellos que han perdido su camino, ellos también son parte de esto. De repente, algo comenzó a fluir desde la grieta en el cielo, un torrente de luz deslumbrante que descendía sobre Clara. Se sintió envuelta en una piel nueva, una energía vibrante corriendo por su ser. Era como si todas sus heridas comenzaran a sanar en un instante. Un silencio reverente llenó el aire, mientras el ángel se acercó más. Un nuevo temor le envolvía como una neblina. No puedes estar hablando en serio. Aún tengo dudas, aún tengo dolor. Clara, insistió el ángel, no has comprendido. Hay secretos divinos ocultos que se levantan ante ti. Cada sombra tiene su historia, y no solo son tuyas, son parte de un gran plan de redención. El dolor que sientes no es el final, es una puerta abierta hacia lo maravilloso. La voz del cielo resonó una vez más. Ahora, elige, acepta la luz o permanece en la oscuridad. Tu decisión no solo afectará tu camino, sino el de muchos que te siguen. En ese momento, una verdad profunda le golpeó el corazón. Todo lo que había creído sobre su lucha y sus pérdidas se desmoronó. Clara sintió la necesidad de elegir. La luz y la oscuridad danzaban alrededor de ella, y mientras pensaba en lo que estaba a punto de aceptar o rechazar, una ola de ansiedad y esperanza se desbordó en su corazón. ¿Estás lista para saber la verdad detrás de tu historia?, preguntó la voz celestial. Pero el tiempo, en medio de la luz y la sombra, su viaje solo cobraba impulso, pero la pregunta persistía. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a la verdad que cambiaría todo en su vida? Clara sentía el viento que le acariciaba el rostro, y la pregunta que había flotado en el aire aún reverberaba en su mente. ¿Estás lista para saber la verdad detrás de tu historia? En ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, y se encontró completamente sola. La multitud que antes llenaba el parque se había desvanecido como un espejismo, y ahora solo había luz y sombra, un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba una intensidad que Clara no podía ignorar. «Es hora de que veas lo que verdaderamente hay en juego», dijo con voz profunda. Con un movimiento suave, el ángel extendió su mano hacia la grieta luminosa en el cielo. Y de allí emergió una visión que hizo que el mundo de Clara se tambaleara. Imágenes se yo mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo que ella no podía. «No te olvides de lo que llevas dentro», susurró la imagen, mientras un brillo la rodeaba. Clara sintió un escalofrío, un profundo reconocimiento que se extendió en su ser. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando en el aire. El ángel la miró fijamente, su mirada penetrante. «Significa que tu historia está entrelazada con la de muchos. No solo tú, sino aquellos que has amado y que han sufrido. Hay secretos ocultos en cada lágrima y cada risa». De repente, el cielo se oscureció y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente mientras el ángel la miraba con una mezcla de compasión y urgencia. «No te asustes, Clara. Estás a punto de experimentar algo extraordinario». Sin previo aviso, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera, como un trueno retumbando en las entrañas de la tierra. Una figura oscura,
surgió de la sombra, con una voz que hacía eco del desasosiego. «Clara, no puedes escapar». Y Clara pudo ver su rostro. Era como un reflejo distorsionado de sí misma, una parte oscura y temida que había tratado de esconder. «Soy tus dudas, tus fracasos. He estado contigo todo este tiempo. Ahora dímelo, ¿quieres salir de la oscuridad?» Clara sintió como si el aire fuera drenado de sus pulmones. Las palabras de la figura la atravesaron, la hicieron cuestionar su valor. Pero el ángel, con una luz brillante, interrumpió. «Tú no eres tus fracasos. La luz siempre puede vencer a la oscuridad si decides creer». Alzó la vista al ángel, y una chispa de determinación surgió dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su alrededor. Clara cayó de rodillas, sintiendo como su propia rabia y dolor se manifestaban en la vibración del terreno. Todo lo que creías tener perdido está por revelarse. Este no es el final. Es solo otro comienzo. Resonó la voz del cielo. Clara sintió una oleada de calor en su pecho. «Esperanza», gritó, su voz quebrándose. Sin embargo, las sombras comenzaron a desvanecerse alrededor de Clara, y ella se levantó, sintiendo que una fuerza nueva la empoderaba. «Yo elijo la luz, elijo la fe», exclamó, su voz resonando con una claridad que nunca había tenido. Pero justo cuando estaba a punto de dejar atrás la oscuridad, la grieta en el cielo se expandió aún más, y un torrente de luz y sombra se arremolinó a su alrededor, creando un caos sublime. «Lo que estás a punto de descubrir es mucho más grande de lo que imaginas. Estás a punto de ver el rostro de lo divino», dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro de su ser, como si los secretos de su vida y el propósito divino se estuvieran entrelazando, cambiando su historia para siempre. ¿Podría ella realmente caminar en este nuevo camino de luz? La lucha entre la fe y la duda todavía rugía en su interior, pero su corazón latía con inquebrantable flotaba en el aire. «¿Estás lista para enfrentar la verdad que cambiará el destino de todos?» Clara sentía el viento que le acariciaba el rostro, y la pregunta que había flotado en el aire aún reverberaba en su mente. «¿Estás lista para saber la verdad detrás de tu historia?» En ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, y se encontró completamente sola. La multitud que antes llenaba el parque se había desvanecido como un espejismo, y ahora solo había luz y sombra, un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba una intensidad que Clara no podía ignorar. «Es hora de que veas lo que verdaderamente hay en juego», dijo con voz profunda. Con un movimiento suave, el ángel extendió su mano hacia la grieta luminosa en el cielo, y de allí emergió una visión que hizo que el mundo de Clara se tambaleara. Imágenes comenzaron a fluir ante ella. Un hogar desolado, un grupo de niños en «No te olvides de lo que llevas dentro», susurró la imagen, mientras un brillo la rodeaba. Clara sintió un escalofrío, un profundo reconocimiento que se extendió en su ser. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando en el aire. El ángel la miró fijamente, su mirada penetrante. «Significa que tu historia está entrelazada con la de muchos. No solo tú, sino aquellos que has amado y que han sufrido. Hay secretos ocultos en cada lágrima y cada risa». De repente, el cielo se oscureció, y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente mientras el ángel la miraba, con una mezcla de compasión y urgencia. «No te asustes, Clara. Estás a punto de experimentar algo extraordinario». Sin previo aviso,
un ruido ensordecedor rompió la atmósfera, como un trueno retumbando en las entrañas de la tierra. Una figura oscura surgió de la sombra, con una voz que hacía eco del desasosiego. «Clara, no puedes escapar de tu verdadero destino», resonó la voz, profunda y burlona. «¿Qué misma?» Una parte oscura y temida que había tratado de esconder. «Soy tus dudas, tus fracasos. He estado contigo todo este tiempo. Ahora dímelo, ¿quieres salir de la oscuridad?» Clara sintió como si el aire fuera drenado de sus pulmones. Las palabras de la figura la atravesaron, la hicieron cuestionar su valor, pero el ángel, con una luz brillante, interrumpió. «Tú no eres tus fracasos. La luz siempre puede vencer a la oscuridad, si decides creer». Alzó la vista al ángel, y una chispa de determinación surgió dentro de ella, pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su alrededor. Clara cayó de rodillas, sintiendo como su propia rabia y dolor se manifestaban en la vibración del terreno. Todo lo que creías tener perdido está por revelarse. Este no es el final, es solo otro comienzo, resonó la voz del cielo. Clara sintió una oleada de calor en su pecho, iluminando su ser. A través de su dolor, se dio cuenta de que había de Clara, y ella se levantó, sintiendo que una fuerza nueva la empoderaba. «Yo elijo la luz, elijo la fe», exclamó, su voz resonando con una claridad que nunca había tenido. Pero justo cuando estaba a punto de dejar atrás la oscuridad, la grieta en el cielo se expandió aún más, y un torrente de luz y sombra se arremolinó a su alrededor, creando un caos sublime. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más grande de lo que imaginas. Estás a punto de ver el rostro de lo divino, dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro de su ser, como si los secretos de su vida y el propósito divino se estuvieran entrelazando, cambiando su historia para siempre. De repente, una explosión de luz irrumpió, y Clara se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un vasto campo, lleno de flores resplandecientes y un cielo lleno de estrellas brillantes, como si el universo entero le estuviera sonriendo. Asombro y terror ante la magnitud de lo desconocido. El destino de muchos depende de ti, pero hay verdades que deben ser enfrentadas. Todo lo que has creído sobre tu historia puede no ser real. Mientras más busques, más te acercarás a la conexión que ninguno ha tenido en generaciones. Clara sintió un hormigueo en su interior. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de verdad debo enfrentar? El ángel sonrió, pero su sonrisa era grave. Hay oscuridad que teme ser iluminada, secretos que han sido guardados y alianzas que te han estado esperando. Si decides caminar este camino, las lecciones que aprenderás cambiarán todo. «Estoy lista», dijo Clara, aunque su voz temblaba. Pero en el fondo de su corazón sabía que estaba en la línea entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cuál es el próximo paso? Deberás conectarte con aquellos que han perdido. Ellos tienen las piezas que te faltan, pero ten cuidado, no todos quieren la luz. Algunos han hecho pactos que los atarán a la oscuridad por la eternidad. Resplandecía ante ella, pero una sombra latente amenazaba todo. Estaba claro que había más en juego de lo que nunca había imaginado. La elección era suya, seguir adelante sin ver el final o dar un paso atrás y conformarse con lo conocido. Con el eco de su propia voz resonando en su mente, Clara darse cuenta de que estaba al borde de un abismo espiritual. ¿Estaba realmente preparada a enfrentar la verdad que cambiaría el destino de todos? Clara sentía el viento que le acariciaba el rostro, y la pregunta que había flotado en el aire aún reverberaba en su mente.
¿estás lista para saber la verdad detrás de tu historia? En ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, y se encontró completamente sola. La multitud que antes llenaba el parque se había desvanecido como un espejismo, y ahora solo había luz y sombra, un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba un mundo de Clara se tambaleara. Imágenes comenzaron a fluir ante ella, un hogar desolado, un grupo de niños en la calle, risas que se mezclaban con llantos, y luego la imagen de su madre, sonriendo en su lecho de muerte, pero esta vez había algo diferente. Clara la vio mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo que ella no podía. «No te olvides de lo que llevas dentro», susurró la imagen, mientras un brillo la rodeaba. Clara sintió un escalofrío, un profundo reconocimiento que se extendió en su ser. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando en el aire. El ángel la miró fijamente, su mirada penetrante. «Significa que tu historia está entrelazada con la de muchos, no solo tú, sino aquellos que has amado y que han sufrido. Hay secretos ocultos en cada lágrima y cada risa». De repente el cielo se oscureció, y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente, mientras el ángel la miraba con una mezcla de compasión y urgencia. «No te asustes, Clara. Estás a punto de escapar de tu verdadero destino», resonó la voz, profunda y burlona. «¿Qué poder crees que tienes para cambiar algo?». La figura avanzó, y con cada paso, Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué me atormentas?», pidió, su voz llena de desesperación. La figura oscura se detuvo, y Clara pudo ver su rostro. Era como un reflejo distorsionado de sí misma, una parte oscura y temida que había tratado de esconder. «Soy tus dudas, tus fracasos. He estado contigo todo este tiempo. Ahora, dímelo, ¿quieres salir de la oscuridad?». Clara sintió como si el aire fuera drenado de sus pulmones. Las palabras de la figura la atravesaron, la hicieron cuestionar su valor. Pero el ángel, con una luz brillante, interrumpió. «Tú no eres tus fracasos. La luz siempre puede vencer a la oscuridad, si decides creer». Alzó la vista al ángel y una chispa de determinación surgió dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su a. Una oleada de calor en su pecho, iluminando su ser. A través de su dolor, se dio cuenta de que había más en juego. «No estoy sola», se murmuró, las palabras llevándole una calma que nunca había sentido. La figura oscura retrocedió, sorprendida. «¿Qué? No puedes desafiarme con esperanza», gritó, su voz quebrándose. Sin embargo, las sombras comenzaron a desvanecerse alrededor de Clara, y ella se levantó, sintiendo que una fuerza nueva la empoderaba. «Yo elijo la luz, elijo la fe», exclamó, su voz resonando con una claridad que nunca había tenido. Pero justo cuando estaba a punto de dejar atrás la oscuridad, la grieta en el cielo se expandió aún más, y un torrente de luz y sombra se arremolinó a su alrededor, creando un caos sublime. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más grande de lo que imaginas. Estás a punto de ver el rostro de lo divino», dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro, un vasto campo, lleno de flores resplandecientes y un cielo lleno de estrellas brillantes, como si el universo entero le estuviera sonriendo. Pero en medio de la belleza, un misterio más profundo se cernía. «Clara, esto es solo el comienzo», dijo el ángel, pero su voz era ahora un eco lejano. «¿Qué sucede ahora?».
le preguntó Clara, sintiendo una mezcla de asombro y terror ante la magnitud de lo desconocido. El destino de muchos depende de ti, pero hay verdades que deben ser enfrentadas. Todo lo que has creído sobre tu historia puede no ser real. Mientras más busques, más te acercarás a la conexión que ninguno ha tenido en generaciones. Clara sintió un hormigueo en su interior. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de verdad debo enfrentar? El ángel sonrió, pero su sonrisa era grave. Hay oscuridad que teme ser iluminada, secretos que han sido guardados y alianzas que te han estado esperando. Si decides caminar este camino, las lecciones que aprenderás cambiarán todo. Estoy lista, dijo C. Luz. Algunos han hecho pactos que los atarán a la oscuridad por la eternidad. La luz comenzó a brillar intensamente, pero el miedo se arrastraba en su pecho. Con un último vistazo al ángel, Clara sintió que algo se partía dentro de ella. ¿Era su destino realmente tan extraordinario? Sin embargo, el misterio era innegable y cargado de promesas. La luz resplandecía ante ella, pero una sombra latente amenazaba todo. Estaba claro que había más en juego de lo que nunca había imaginado. La elección era suya: seguir adelante sin ver el final o dar un paso atrás y conformarse con lo conocido. Con el eco de su propia voz resonando en su mente, Clara darse cuenta de que estaba al borde de un abismo espiritual. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad que cambiaría el destino de todos? En ese momento, la tierra tembló bajo sus pies, y una nueva grieta se abrió en el suelo. Clara la sintió, no solo con sus pies, sino en su espíritu, como si la misma esencia de su ser llamara a lo urgente, casi asustado. Es aquí donde la verdad antigua viene a encontrarte. Con un chispazo de expectación, Clara miró hacia la luz ardiente. En su centro, un rostro se formó, la imagen de su madre, su sonrisa radiante iluminando la oscuridad. «Hija, es hora de que conozcas el legado que llevas dentro», resonó su voz, y el aire se llenó de un poder que la atravesó. «El sacrificio de tu madre ha sido la clave. Al buscar su luz, has despertado algo que no debía ser perturbado». Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?, preguntó Clara, el miedo y la confusión entrelazándose en su pecho. Las sombras que nos persiguen a menudo son sombras del pasado. Verde permanecen ocultas. Tú eres su única oportunidad para liberarse. El linaje del que provienes tiene un propósito eterno, y cada lágrima ha sido un vínculo hacia lo divino. Pero ahora, la oscuridad busca destruirlo. Tú debes ser el faro, la salvación. La revelación la dejó temblando. El linaje, el sacrificio, explicó el ángel, su luz comenzando a adquirir calor. Pero el miedo no podrá tocarte si eliges tú también creer. Las decisiones que tomes hoy resonarán más allá de este mundo. Clara cerró los ojos, sintiendo la presión de las decisiones que estaba a punto de tomar. ¿Sería capaz de enfrentar su destino y cambiar el curso de su historia? Hija, tu historia es solo la primera página de una revolución de luz. Salva a los que debes salvar. Ellos te necesitan. Tú necesitas de ellos. Los últimos susurros resonaron en su corazón, mientras la luz brillaba más intensamente. Clara sintió que algo se movía dentro de ella. Era el comienzo de un nuevo camino, una nueva lucha. Y con esa luz aún resplandeciendo en su pecho, solo una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás dispuesta a despertar los secretos de tu legado, incluso si eso significa enfrentar el abismo? Clara sentía el viento que le acariciaba el rostro, y la pregunta que había flotado en el aire aún reverberaba en su mente. ¿Estás sombra? Un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba una intensidad que Clara no podía ignorar. «Es hora de que veas lo que verdaderamente hay en juego», dijo con voz profunda. Con un movimiento suave,
El ángel extendió su mano hacia la grieta luminosa en el cielo, y de allí emergió una visión que hizo que el mundo de Clara se tambaleara. Imágenes comenzaron a fluir ante ella. Un hogar desolado, un grupo de niños en la calle, risas que se mezclaban con llantos, y luego la imagen de su madre, sonriendo en su lecho de muerte. Pero esta vez había algo diferente. Clara la vio mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo que ella no podía. «No te olvides de lo que llevas dentro», susurró la imagen, mientras un brillo la rodeaba. Clara sintió un escalofrío, un profundo reconocimiento que se extendió en su ser. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando en el aire. El ángel la miró fijamente. Oscureció, y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente mientras el ángel la miraba con una mezcla de compasión y urgencia. «No te asustes, Clara. Estás a punto de experimentar algo extraordinario». Sin previo aviso, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera, como un trueno retumbando en las entrañas de la tierra. Una figura oscura surgió de la sombra, con una voz que hacía eco del desasosiego. «Clara, no puedes escapar de tu verdadero destino», resonó la voz, profunda y burlona. «¿Qué poder crees que tienes para cambiar algo?». La figura avanzó, y con cada paso, Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué me atormentas?», pidió, su voz llena de desesperación. La figura oscura se detuvo, y Clara pudo ver su rostro. Era como un reflejo distorsionado de sí misma, una parte oscura y temida que había tratado de esconder. «Soy tus dudas, tus fracasos. He estado contigo todo este tiempo. Ahora, dímelo, ¿quieres salir de la oscuridad?». Clara sintió como si el chispa de determinación surgió dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su alrededor. Clara cayó de rodillas, sintiendo como su propia rabia y dolor se manifestaban en la vibración del terreno. «Todo lo que creías tener perdido está por revelarse. Este no es el final, es solo otro comienzo», resonó la voz del cielo. Clara sintió una oleada de calor en su pecho, iluminando su ser. A través de su dolor, se dio cuenta de que había más en juego. «No estoy sola», se murmuró, las palabras llevándole una calma que nunca había sentido. La figura oscura retrocedió, sorprendida. «¿Qué? No puedes desafiarme con esperanza», gritó, su voz quebrándose. Sin embargo, las sombras comenzaron a desvanecerse alrededor de Clara, y ella se levantó, sintiendo que una fuerza nueva la empoderaba. «Yo elijo la luz, elijo la fe», exclamó, su voz resonando con una claridad que nunca había tenido. Pero justo cuando estaba a punto de ver el rostro de lo divino, dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro de su ser, como si los secretos de su vida y el propósito divino se estuvieran entrelazando, cambiando su historia para siempre. De repente, una explosión de luz irrumpió y Clara se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un vasto campo, lleno de flores resplandecientes y un cielo lleno de estrellas brillantes, como si el universo entero le estuviera sonriendo. Pero en medio de la belleza, un misterio más profundo se cernía. «Clara, esto es solo el comienzo», dijo el ángel, pero su voz era ahora un eco lejano. «¿Qué sucede ahora?», le preguntó Clara, sintiendo una mezcla de asombro y terror ante la magnitud de lo desconocido. «El destino de muchos depende de ti, pero hay verdades que deben ser enfrentadas. Todo lo que has creído sobre tu historia puede no ser real. Mientras más busques, más te
sido guardados y alianzas que te han estado esperando. Si decides caminar este camino, las lecciones que aprenderás cambiarán todo. Estoy lista, dijo Clara, aunque su voz temblaba. Pero en el fondo de su corazón sabía que estaba en la línea entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cuál es el próximo paso? Deberás conectarte con aquellos que han perdido. Ellos tienen las piezas que te faltan. Pero ten cuidado. No todos quieren la luz. Algunos han hecho pactos que los atarán a la oscuridad por la eternidad. La luz comenzó a brillar intensamente, pero el miedo se arrastraba en su pecho. Con un último vistazo al ángel, Clara sintió que algo se partía dentro de ella. ¿Era su destino realmente tan extraordinario? Sin embargo, el misterio era innegable y cargado de promesas. La luz resplandecía ante ella, pero una sombra latente amenazaba todo. Estaba claro que había más en juego de lo que nunca había imaginado. La elección era suya: seguir adelante sin ver el final, o dar un paso atrás y... Vibración profunda sacudió el suelo. Todo lo que conocía empezó a desvanecerse. Clara sintió como el aire se cargaba con un peso inesperado. Una sombra surgió del abismo, tomando forma en una figura familiar. Era su madre, pero ya no sonreía. Su rostro mostraba preocupación, desesperación. Clara, debes escucharme. Todo lo que he hecho ha sido protegerte, pero esta revelación puede ser más oscura de lo que imaginas. ¿Madre? Clara apenas pudo susurrar. ¿Qué está pasando? Las decisiones que tomaste en tu vida han sido monitoreadas, Clara. Hay entidades que desean usar tu luz para su beneficio. Tu destino no es solo una lucha contra la oscuridad, sino también una lucha por tu propia alma. Las palabras de su madre resonaron en el aire como un eco. ¿Qué quieres decir? Yo solo quiero ayudar, quiero ser la luz. Tu luz ha atraído atención, Clara. No todos los que buscan luz tienen buenas intenciones. Hay quienes desean consumir tu don y distorsionarlo. Debes ser fuerte, el camino ser. Controlados, dijeron en un susurro unificado. Tu luz puede liberarnos, pero hay un precio. ¿Qué precio? Clara sintió que el miedo la envolvía. ¿Qué debo hacer? No hagas un pacto sin entender las implicaciones, advirtió su madre. El amor también tiene su carga. Algunos la han pagado con su alma. Clara sintió que el mundo se desvanecía una vez más. El ángel la miraba con una mezcla de tristeza y temor. Esta revelación es un llamado, Clara. Una elección se vuelve vital. ¿Estás dispuesta a arriesgarte por aquellos que amas, incluso si eso significa perderte a ti misma en el proceso? La oscuridad crecía a su alrededor, y las estrellas comenzaron a desvanecerse. Con su corazón latiendo con fuerza, Clara comprendió que había mucho en juego. ¿Estoy dispuesta a cargar con este peso? ¿Puedo ser la salvación, aún sabiendo el costo? La respuesta se quedó flotando en el aire, mientras el pánico y la esperanza luchaban en su interior. La luz brillaba, pero que había flotado en el aire aún reverberaba en su mente. ¿Estás lista para saber la verdad detrás de tu historia? En ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, y se encontró completamente sola. La multitud que antes llenaba el parque se había desvanecido como un espejismo, y ahora solo había luz y sombra, un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba una intensidad que Clara no podía ignorar. «Es hora de que veas lo que verdaderamente hay en juego», dijo con voz profunda. Con un movimiento suave, el ángel extendió su mano hacia la grieta luminosa en el cielo, y de allí emergió una visión que hizo que el mundo de Clara se tambaleara. Imágenes comenzaron a fluir ante ella. Un hogar desolado, un grupo de niños en la calle, risas que se mezclaban con llantos, y luego la imagen de su madre, sonriendo en su lecho de muerte. Pero esta vez había algo diferente. Clara la vio mirando hacia
Ser, ¿qué significa esto?, preguntó, su voz temblando en el aire. El ángel la miró fijamente, su mirada penetrante. Significa que tu historia está entrelazada con la de muchos. No solo tú, sino aquellos que has amado y que han sufrido. Hay secretos ocultos en cada lágrima y cada risa. De repente, el cielo se oscureció y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente mientras el ángel la miraba con una mezcla de compasión y urgencia. No te asustes, Clara. Estás a punto de experimentar algo extraordinario. Sin previo aviso, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera, como un trueno retumbando en las entrañas de la tierra. Una figura oscura surgió de la sombra, con una voz que hacía eco del desasosiego. Clara, no puedes escapar de tu verdadero destino, resonó la voz, profunda y burlona. ¿Qué poder crees que tienes para cambiar algo? La figura avanzó, y con cada paso, Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué me atormentas?, pidió, su voz llena de la oscuridad. Clara sintió como si el aire fuera drenado de sus pulmones. Las palabras de la figura la atravesaron, la hicieron cuestionar su valor. Pero el ángel, con una luz brillante, interrumpió. Tú no eres tus fracasos. La luz siempre puede vencer a la oscuridad, si decides creer. Alzó la vista al ángel, y una chispa de determinación surgió dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su alrededor. Clara cayó de rodillas, sintiendo como su propia rabia y dolor se manifestaban en la vibración del terreno. Todo lo que creías tener perdido está por revelarse. Este no es el final, es solo otro comienzo. Resonó la voz del cielo. Clara sintió una oleada de calor en su pecho, iluminando su ser. A través de su dolor, se dio cuenta de que había más en juego. No estoy sola, se murmuró, las palabras llevándole una calma que nunca había sentido. La figura oscura retrocedió, sorprendida. ¿Qué? No puedes. Claridad que nunca había tenido. Pero justo cuando estaba a punto de dejar atrás la oscuridad, la grieta en el cielo se expandió aún más, y un torrente de luz y sombra se arremolinó a su alrededor, creando un caos sublime. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más grande de lo que imaginas. Estás a punto de ver el rostro de lo divino, dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro de su ser, como si los secretos de su vida y el propósito divino se estuvieran entrelazando, cambiando su historia para siempre. De repente, una explosión de luz irrumpió y Clara se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un vasto campo, lleno de flores resplandecientes y un cielo lleno de estrellas brillantes, como si el universo entero le estuviera sonriendo. Pero en medio de la belleza, un misterio más profundo se cernía. Clara, esto es solo el comienzo, dijo el ángel, pero su voz era ahora, que has creído sobre tu historia puede no ser real. Mientras más busques, más te acercarás a la conexión que ninguno ha tenido en generaciones. Clara sintió un hormigueo en su interior. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de verdad debo enfrentar? El ángel sonrió, pero su sonrisa era grave. Hay oscuridad que teme ser iluminada, secretos que han sido guardados y alianzas que te han estado esperando. Si decides caminar este camino, las lecciones que aprenderás cambiarán todo. Estoy lista, dijo Clara, aunque su voz temblaba, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba en la línea entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cuál es el próximo paso? Deberás conectarte con aquellos que han perdido. Ellos tienen las piezas que te faltan.
Pero ten cuidado. No todos quieren la luz. Algunos han hecho pactos que los atarán a la oscuridad por la eternidad. La luz comenzó a brillar intensamente, pero el miedo se arrastraba en su pecho. Con un último vistazo al ángel, Clara sintió que algo se parte. Era suya. Seguir adelante sin ver el final, o dar un paso atrás y conformarse con lo conocido. Con el eco de su propia voz resonando en su mente, Clara se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo espiritual. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad que cambiaría el destino de todos? Y entonces sucedió. Una vibración profunda sacudió el suelo. Todo lo que conocía empezó a desvanecerse. Clara sintió cómo el aire se cargaba con un peso inesperado. Una sombra surgió del abismo, tomando forma en una figura familiar. Era su madre, pero ya no sonreía. Su rostro mostraba preocupación, desesperación. Clara, debes escucharme. Todo lo que he hecho ha sido protegerte, pero esta revelación puede ser más oscura de lo que imaginas. ¿Madre? Clara apenas pudo susurrar. ¿Qué está pasando? Las decisiones que tomaste en tu vida han sido monitoreadas, Clara. Hay entidades que desean usar tu luz para su beneficio. Tu destino no es solo una lucha contra la oscuridad, sino también una, ocultas. Tú eres su única oportunidad para liberarse. El linaje del que provienes tiene un propósito eterno, y cada lágrima ha sido un vínculo hacia lo divino. Pero ahora la oscuridad busca destruirlo. Tú debes ser el faro, la salvación. La revelación la dejó temblando. El linaje, el sacrificio, la salvación, era como un rompecabezas cósmico que empezaba a encajar, pero a un precio. ¿Y si fallo? ¿Qué ocurre si me vencen?, preguntó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Eso es lo que la oscuridad quiere, que dudes de tu poder, de tu linaje, explicó el ángel, su luz comenzando a adquirir calor. Pero el miedo no podrá tocarte si eliges tú también creer. Las decisiones que tomes hoy resonarán más allá de este mundo. Clara cerró los ojos, sintiendo la presión de las decisiones que estaba a punto de tomar. ¿Sería capaz de enfrentar su destino y cambiar el curso de su historia? Hija, tu historia es solo la primera página de una revolución de luz. Salva a los que debes salvar. Esa luz aún resplandeciendo en su pecho, solo una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás dispuesta a despertar los secretos de tu legado, incluso si eso significa enfrentar el abismo? Clara sentía el viento que le acariciaba el rostro, y la pregunta que había flotado en el aire aún reverberaba en su mente. ¿Estás lista para saber la verdad detrás de tu historia? En ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, y se encontró completamente sola. La multitud que antes llenaba el parque se había desvanecido como un espejismo, y ahora solo había luz y sombra, un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba una intensidad que Clara no podía ignorar. Es hora de que veas lo que verdaderamente hay en juego, dijo con voz profunda. Con un movimiento suave, el ángel extendió su mano hacia la grieta luminosa en el cielo. Y de allí emergió una visión que hizo que el mundo de Clara se tambaleara. Clara la vio mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo que ella no podía. No te olvides de lo que llevas dentro, susurró la imagen, mientras un brillo la rodeaba. Clara sintió un escalofrío, un profundo reconocimiento que se extendió en su ser. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando en el aire. El ángel la miró fijamente, su mirada penetrante. Significa que tu historia está entrelazada con la de muchos, no solo tú, sino aquellos que has amado y que han sufrido.
Hay secretos ocultos en cada lágrima y cada risa. De repente, el cielo se oscureció y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente mientras el ángel la miraba con una mezcla de compasión y urgencia. No te asustes, Clara. Estás a punto de experimentar algo extraordinario. Sin previo aviso, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera, como un trueno retumbando en las entrañas de la tierra. Una figura oscura surgió de la sombra, con una voz que hacía eco del desasosiego. Clara, no puede. Oscura se detuvo, y Clara pudo ver su rostro. Era como un reflejo distorsionado de sí misma, una parte oscura y temida que había tratado de esconder. Soy tus dudas, tus fracasos. He estado contigo todo este tiempo. Ahora dímelo. ¿Quieres salir de la oscuridad? Clara sintió como si el aire fuera drenado de sus pulmones. Las palabras de la figura la atravesaron, la hicieron cuestionar su valor. Pero el ángel, con una luz brillante, interrumpió. Tú no eres tus fracasos. La luz siempre puede vencer a la oscuridad, si decides creer. Alzó la vista al ángel, y una chispa de determinación surgió dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su alrededor. Clara cayó de rodillas, sintiendo como su propia rabia y dolor se manifestaban en la vibración del terreno. Todo lo que creías tener perdido está por revelarse. Este no es el final, es solo otro comienzo. Resonó la voz del cielo. Clara sintió una oleada de... «No puedes desafiarme con esperanza», gritó, su voz quebrándose. Sin embargo, las sombras comenzaron a desvanecerse alrededor de Clara, y ella se levantó, sintiendo que una fuerza nueva la empoderaba. «Yo elijo la luz, elijo la fe», exclamó, su voz resonando con una claridad que nunca había tenido. Pero justo cuando estaba a punto de dejar atrás la oscuridad, la grieta en el cielo se expandió aún más, y un torrente de luz y sombra se arremolinó a su alrededor, creando un caos sublime. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más grande de lo que imaginas. Estás a punto de ver el rostro de lo divino, dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro de su ser, como si los secretos de su vida y el propósito divino se estuvieran entrelazando, cambiando su historia para siempre. De repente una explosión de luz irrumpió, y Clara se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un vasto campo, pero su voz era ahora un eco lejano. «¿Qué sucede ahora?», le preguntó Clara, sintiendo una mezcla de asombro y terror ante la magnitud de lo desconocido. «El destino de muchos depende de ti, pero hay verdades que deben ser enfrentadas. Todo lo que has creído sobre tu historia puede no ser real. Mientras más busques, más te acercarás a la conexión que ninguno ha tenido en generaciones». Clara sintió un hormigueo en su interior. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de verdad debo enfrentar?». El ángel sonrió, pero su sonrisa era grave. «Hay oscuridad que teme ser iluminada, secretos que han sido guardados y alianzas que te han estado esperando. Si decides caminar este camino, las lecciones que aprenderás cambiarán todo». «Estoy lista», dijo Clara, aunque su voz temblaba, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba en la línea entre lo conocido y lo desconocido. «¿Cuál es el próximo paso?». «Deberás conectarte con aquellos que han perdido. Ellos tienen las piezas que te faltan, pero ten cuidado». Ella, ¿era su destino realmente tan extraordinario? Sin embargo, el misterio era innegable y cargado de promesas. La luz resplandecía ante ella, pero una sombra latente amenazaba todo. Estaba claro que había más en juego de lo que nunca había imaginado. La elección era suya, seguir adelante sin ver el final o dar un paso atrás y conformarse con lo conocido.
con el eco de su propia voz resonando en su mente. Clara se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo espiritual. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad que cambiaría el destino de todos? Todo se oscureció repentinamente. Una luz cegadora emergió del cielo, iluminando el campo donde Clara se hallaba. Era un resplandor dorado que parecía atravesar su ser. En un instante, su madre apareció ante ella, pero no como la conocía. El rostro de su madre llevaba un halo de luz, y sus ojos brillaban con una energía celestial. Clara dijo con una voz que resonaba en cada rincón de su corazón: «Ha llegado el momento de abrir». A Clara, en una extraña mezcla de asombro y temor. «¿Elegidos? ¿Para qué?», preguntó, su voz temblando ante la revelación. «Las sombras que han acechado nuestra familia desde generaciones están listas para atacar. Han sembrado dudas en tu corazón para mantenerte alejada de tu verdadero propósito. El sacrificio de aquellos que han perdido sus vidas por esta causa ha sido en vano, a menos que tú elijas romper el ciclo». De repente, un silencio profundo la rodeó. Aquel silencio estaba cargado de promesas y preguntas. Clara sintió que un inmenso poder brotaba dentro de ella, una energía desconocida que iluminaba su alma. «¿Cómo puedo romper el ciclo? ¿Qué debo hacer?». Su corazón latía con fuerza mientras la luz comenzaba a danzar a su alrededor. «Necesitas dar otro paso hacia la luz, Clara. Pero recuerda, el camino no es fácil y el precio a pagar puede ser mayor de lo que imaginas. Deberás enfrentarte a la oscuridad, desafiar las sombras y descubrir tus verdaderos aliados. Solo así podrás leer». La profundidad del silencio, reverberando en el aire. «Clara, eres mucho más que lo que crees, pero no olvides, la oscuridad también tiene aliados que buscan tu luz. Aquellos que te rodean pueden no ser lo que parecen, y mientras tratas de liberarlos, puede que ellos intenten atraparte». La advertencia crujió como el viento que soplaba por el campo. Clara sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué intenciones tienen? ¿Quiénes son esos aliados de la oscuridad? La angustia y el temor se entrelazaban en su pecho, creando un nudo que parecía impenetrable. Recuerda, no todos los que dicen querer ayudar tienen buenas intenciones. La verdad siempre se revela en las sombras y deberás estar lista para aceptarla. Hay secretos que han estado ocultos incluso para ti. La batalla por tu alma apenas comienza y no estarás sola. Pero la verdad que descubrirás cambiará todo, Clara. Y entonces, en un instante que pareció eterno, la luz y la oscuridad se unieron, creando un torbellino de energía. Las fe, mismo miedo que Clara sentía en su corazón. Había un campo de batalla invisible en juego. Un tira y afloja entre la luz y la oscuridad. «Clara», susurró su madre, como si la voz de Dios resonara en su interior. «La respuesta está en tu corazón. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por aquellos que te necesitan? ¿Por aquellos a quienes has amado tanto?». La luz comenzó a desvanecerse, dejando todo en la penumbra. Los rostros de su madre y de los que amaba se tornaron en sombras. La pregunta desbordó su interior con una urgencia inexplicable. ¿Estás lista para enfrentar la verdad detrás de tu historia, incluso si eso significa perder tu propio camino? El eco de la pregunta flotó en el aire, y Clara se sintió atrapada entre la luz y la sombra, el amor y el miedo, la elección y la incertidumbre. La batalla había comenzado, pero el desenlace era un misterio por descubrir. Su viaje apenas comenzaba, y el destino de muchos pendía de un hilo. Clara sentía el viento que le acariciaba el rostro. La multitud que antes llenaba el parque se había desvanecido como un espejismo, y ahora solo había luz y sombra,
un símbolo claro de la lucha que se libraba en su interior. El ángel ante ella era una presencia tranquilizadora, pero su mirada reflejaba una intensidad que Clara no podía ignorar. «Es hora de que veas lo que verdaderamente hay en juego», dijo con voz profunda. Con un movimiento suave, el ángel extendió su mano hacia la grieta luminosa en el cielo, y de allí emergió una visión que hizo que el mundo de Clara se tambaleara. Imágenes comenzaron a fluir ante ella. Un hogar desolado, un grupo de niños en la calle, risas que se mezclaban con llantos, y luego la imagen de su madre, sonriendo en su lecho de muerte, pero esta vez había algo diferente. Clara la vio mirando hacia arriba, como si pudiera ver algo que ella no podía. «No te olvides de lo que llevas dentro», susurró la imagen, mientras un brillo la rodeaba. Clara sintió un escalofrío, un profundo reconocimiento que se exté. «Has amado y que han sufrido. Hay secretos ocultos en cada lágrima y cada risa». De repente el cielo se oscureció y una sombra profunda cubrió el parque. Clara sintió un pánico creciente mientras el ángel la miraba con una mezcla de compasión y urgencia. «No te asustes, Clara. Estás a punto de experimentar algo extraordinario». Sin previo aviso, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera, como un trueno retumbando en las entrañas de la tierra. Una figura oscura surgió de la sombra, con una voz que hacía eco del desasosiego. «Clara, no puedes escapar de tu verdadero destino», resonó la voz, profunda y burlona. «¿Qué poder crees que tienes para cambiar algo?». La figura avanzó, y con cada paso, Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué me atormentas?», pidió, su voz llena de desesperación. La figura oscura se detuvo, y Clara pudo ver su rostro. Era como un reflejo distorsionado de sí misma, una parte oscura y temida que había tratado de esconder. «Soy tus dudas, tus fracasos». Eres tus fracasos. La luz siempre puede vencer a la oscuridad, si decides creer». Alzó la vista al ángel, y una chispa de determinación surgió dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura estalló en un giro de energía que hizo vibrar el mundo a su alrededor. Clara cayó de rodillas, sintiendo cómo su propia rabia y dolor se manifestaban en la vibración del terreno. Todo lo que creías tener perdido está por revelarse. Este no es el final, es solo otro comienzo, resonó la voz del cielo. Clara sintió una oleada de calor en su pecho, iluminándolo. A través de su dolor, se dio cuenta de que había más en juego. «No estoy sola», se murmuró, las palabras llevándole una calma que nunca había sentido. La figura oscura retrocedió, sorprendida. «¿Qué? ¿No puedes desafiarme con esperanza?», gritó, su voz quebrándose. Sin embargo, las sombras comenzaron a desvanecerse alrededor de Clara, y ella se levantó, sintiendo que una fuerza nueva la empoderaba. «Yo elijo la luz, elijo», creando un caos sublime. «Lo que estás a punto de descubrir es mucho más grande de lo que imaginas. Estás a punto de ver el rostro de lo divino», dijo el ángel con una voz vibrante antes de que el resplandor comenzara a consumir todo a su alrededor. Clara sintió un estruendo dentro de su ser, como si los secretos de su vida y el propósito divino se estuvieran entrelazando, cambiando su historia para siempre. De repente, una explosión de luz irrumpió, y Clara se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba en un vasto campo, lleno de flores resplandecientes y un cielo lleno de estrellas brillantes, como si el universo entero le estuviera sonriendo. Pero en medio de la belleza, un misterio más profundo se cernía. «Clara, esto es solo el comienzo», dijo el ángel, pero su voz era ahora un eco lejano. «¿Qué sucede ahora?», le preguntó Clara, sintiendo una mezcla de asombro y terror
ante la magnitud de lo desconocido. El destino, ¿de verdad debo enfrentar? El ángel sonrió, pero su sonrisa era grave. Hay oscuridad que teme ser iluminada, secretos que han sido guardados y alianzas que te han estado esperando. Si decides caminar este camino, las lecciones que aprenderás cambiarán todo. Estoy lista, dijo Clara, aunque su voz temblaba, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba en la línea entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cuál es el próximo paso? Deberás conectarte con aquellos que han perdido. Ellos tienen las piezas que te faltan, pero ten cuidado. No todos quieren la luz. Algunos han hecho pactos que los atarán a la oscuridad por la eternidad. La luz comenzó a brillar intensamente, pero el miedo se arrastraba en su pecho. Con un último vistazo al ángel, Clara sintió que algo se partía dentro de ella. ¿Era su destino realmente tan extraordinario? Sin embargo, el misterio era innegable y cargado de promesas. La luz resplandecía ante ella, pero una sombra latente amenazaba todo. Estaba claro que borde de un abismo espiritual. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad que cambiaría el destino de todos? Todo se oscureció repentinamente. Una luz cegadora emergió del cielo, iluminando el campo donde Clara se hallaba. Era un resplandor dorado que parecía atravesar su ser. En un instante, su madre apareció ante ella, pero no como la conocía. El rostro de su madre llevaba un halo de luz y sus ojos brillaban con una energía celestial. Clara, dijo con una voz que resonaba en cada rincón de su corazón, ha llegado el momento de abrir los ojos. El linaje que portas no solo es de luz, sino de poder divino y ancestral. Tú eres uno de los elegidos para enfrentar la oscuridad que amenaza a nuestra familia y a muchos más. Las palabras de su madre envolvieron a Clara en una extraña mezcla de asombro y temor. ¿Elegidos? ¿Para qué?, preguntó, su voz temblando ante la revelación. Las sombras que han acechado nuestra familia desde generaciones están listas para atacar. Han sembrado. Cargado de promesas y preguntas, Clara sintió que un inmenso poder brotaba dentro de ella, una energía desconocida que iluminaba su alma. ¿Cómo puedo romper el ciclo? ¿Qué debo hacer? Su corazón latía con fuerza, mientras la luz comenzaba a danzar a su alrededor. Necesitas dar otro paso hacia la luz, Clara. Pero recuerda, el camino no es fácil, y el precio a pagar puede ser mayor de lo que imaginas. Deberás enfrentarte a la oscuridad, desafiar las sombras y descubrir tus verdaderos aliados. Solo así podrás liberar a aquellos que han caído en el abismo de la desesperanza. Clara sintió una oleada de determinación, pero al mismo tiempo el miedo se entrelazaba con la fe. ¿Y si fallo? ¿Qué ocurre si me vencen?, preguntó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Eso es lo que la oscuridad quiere, que dudes de tu poder, de tu linaje, explicó el ángel, su luz comenzando a adquirir calor. Pero el miedo no podrá tocarte si eliges tú también creer. De una revolución de luz. Salva a los que debes salvar. Ellos te necesitan. Tú necesitas de ellos. Los últimos susurros resonaron en su corazón, mientras la luz brillaba más intensamente. Clara sintió que algo se movía dentro de ella. Era el comienzo de un nuevo camino, una nueva lucha. Y con esa luz aún resplandeciendo en su pecho, solo una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás dispuesta a despertar los secretos de tu legado, incluso si eso significa enfrentar el abismo? Y así, Clara dio un paso hacia adelante. Todo parecía estar en suspenso, la luz y la oscuridad en un frágil equilibrio. Fue en ese instante, cuando la luz tocó su piel, que Clara vio visiones. Visiones de un pasado que nunca había conocido.
un lugar donde su madre había sido parte de un antiguo consejo de luces, pero también de sombras. Allí, un grito desgarrador atravesó el aire, el grito de su cobardía. Había en su alma una conexión con la oscuridad. Su linaje no era solo luz y amor, sino también el peso de D. Luz comenzó a tambalear, como si respondiera a su incredulidad. Las verdades ocultas se desnudaban ante sus ojos, y el ángel miraba con una tristeza palpable. «El legado que llevas es tanto regalo como carga», dijo finalmente. «¿Por qué nadie me lo dijo?» Clara se sintió traicionada por la verdad que la rodeaba. «Porque tu madre creía que podía ser más que eso, que la oscuridad no heredaría tu fe. Pero ahora sabes, hay pactos que pueden ser deshechos. Pero también hay alianzas que corren el riesgo de perderse». En ese momento, las sombras se acercaron con fuerza, un frío invadiendo el aire. «Clara, el tiempo se agotó, y tus sueños están al borde de lo posible. Ellos se aprovecharán de tu debilidad, así como de tu luz», advirtió el ángel. Las preguntas se acumularon, cada una más pesada que la anterior. ¿Qué había heredado realmente? ¿Podría una joven llena de fe cambiar el destino marcado por sus ancestros? Mientras la oscuridad se acercaba, Clara sintió un nuevo tipo de determinación. Que una nueva fuerza brotaba de su interior. «No estoy sola», gritó, cada palabra resonando en el abismo. Pero justo cuando pensó que la batalla se inclinaba a su favor, un estruendo rompió el silencio. La grieta en el cielo se expandió de nuevo, absorbiendo no solo la luz, sino también la propia esencia de su fe. Las figuras que la rodeaban comenzaron a desvanecerse, llevándola al borde de la desesperación. «¡Clara!», gritó su madre, y justo antes de desaparecer, su rostro se llenó de valentía y amor. «Reclama tu luz». Con aquella última imagen, Clara se sintió llamada por algo más grande. Pero de pronto, todo el escenario cambió. La luz se desvaneció, y el abismo la engulló, llevándola a un nuevo nivel de oscuridad, donde se preguntaba si alguna vez podría volver a encontrar su camino. ¿Podría realmente romper el ciclo? Las sombras a su alrededor comenzaban a reír, y una duda profunda se aferraba a su corazón. ¿Había algo que la redimiera en medio de aquella tormenta? La respuesta se